El vuelo perdido. En el verano del 2005, en el Aeropuerto Internacional de Caracas, Venezuela, el turno nocturno en la torre de control había comenzado como cualquier otra jornada tranquila. Los controladores aéreos observaban las pantallas de radar mientras el cielo se despejaba tras una tormenta. Era una noche húmeda, pero sin tráfico significativo. Sin embargo, alrededor de las 2:15 de la mañana, una señal extraña apareció en el radar. Era un eco débil, apenas perceptible, de una aeronave que no estaba registrada en el plan de vuelo del día. El controlador principal, Roberto Álvarez, se acercó para ajustar la frecuencia. Intentó descartar la anomalía como un fallo técnico, pero la señal comenzó a estabilizarse. Luego, una transmisión distorsionada interrumpió el silencio de la radio. Torre de control, aquí vuelo 914. Solicitamos permiso para aterrizar. La voz era áspera y cortada, como si viniera a través de un radio antiguo. Álvarez frunció el ceño. El número del vuelo no figuraba en el sistema. Revisó los registros rápidamente mientras su incomodidad crecía. El vuelo 914 había despegado desde Nueva York con destino a Miami hacía más de 30 años, el 2 de julio de 1955. Había desaparecido sin dejar rastro, considerado uno de los mayores misterios de la aviación. Vuelo 914, repita su mensaje, respondió Álvarez con una calma que no sentía. La respuesta llegó clara esta vez. Aquí vuelo 914. Despegamos desde Nueva York a las 9:55 de la mañana del 2 de julio de 1955. Solicitamos coordenadas de aterrizaje. El equipo en la torre quedó completo en silencio. Algunos se miraron entre sí, incrédulos. Roberto trató de mantener la compostura. Activó el sistema para iluminar la pista 7, preparándola para aterrizaje. Mientras continuaba comunicándose con la aeronave, sus pensamientos corrían a 1000 por hora. A las 2:37 am, los controladores finalmente pudieron visualizar el avión. Era un Douglas DC-4, un modelo ya obsoleto para los estándares actuales. Lo que más desconcertó al equipo fue el estado de la aeronave. Estaba intacto, como si acabara de salir de la fábrica, pero con marcas de desgaste visibles en la pintura, como si hubiera sido abandonado durante décadas. Las luces del avión parpadearon y comenzaron el descenso. Vuelo 914. ¿Sabe dónde está?, preguntó Roberto. Estamos a minutos de Miami, ¿verdad?, respondió el capitán, con una voz confundida. Cuando el avión tocó tierra, un escalofrío recorrió a todos los que estaban en la torre. Los controladores observaron a través de los binoculares cómo los pasajeros, asomándose por la ventana, parecían perplejos, algunos visiblemente angustiados. Todos vestían ropas de los años 50, trajes, sombreros y vestidos vintage. El capitán abrió la ventana de la cabina y saludó. Los equipos en tierra tenían una sonrisa nerviosa. ¿Qué año es?, preguntó de repente por radio. Roberto tragó la saliva antes de responder. Es 2005. Hubo un silencio inquietante. Entonces la voz del capitán volvió, esta vez con un temblor palpable. Esto no puede ser posible. Algo nos siguió en las nubes. Algo está aquí. Antes de que los equipos de tierra pudieran acercarse al avión, encendió nuevamente sus motores, ignorando las órdenes de la torre de control. Un humo espeso comenzó a rodear la pista, y las luces del DC-4 parpadearon una vez más. Roberto gritó por la radio. Vuelo 914, apague los motores. Proceda a detenerse inmediatamente. Pero fue inútil. El avión comenzó a moverse por la pista, levantándose del suelo con un ruido ensordecedor. A medida que ascendía, desapareció completamente en el aire, como si se hubiese desintegrado, dejando solo el olor acre del combustible quemado. El radar mostró la señal durante unos segundos más, y luego, nada. Durante días, el personal de la torre de control fue interrogado por las autoridades. Nadie pudo ofrecer una explicación coherente. Un equipo de limpieza encontró un calendario de bolsillo en la pista, amarillento por el tiempo. Tenía la fecha
de 1955 escrita en la portada, junto con la insignia de la aerolínea Pan Am. Los pasajeros y la tripulación nunca fueron localizados y el evento quedó clasificado como anómalo en los registros oficiales. Algunos controladores dejaron sus trabajos poco después, incapaces de lidiar con las implicaciones de lo que habían visto. Se dice que desde entonces, cada 2 de julio a las 2:15 de la mañana, los radares de Caracas detectan una señal momentánea, como un eco del vuelo 914. Y en noches particularmente tormentosas, algunos trabajadores de la torre juran escuchar una transmisión fantasmal. Torre de control, aquí el vuelo 914. Solicitamos permiso para aterrizar. El misterio de este avión sigue siendo uno de los más inquietantes en la historia de la aviación. Nadie sabe qué ocurrió realmente con aquel fatídico vuelo, o qué lo trajo de vuelta esa noche. Pero algo sí es seguro. Hay secretos en el cielo que no estamos preparados para entender aún. El vuelo 513 de Santiago. El 4 de octubre de 1954, el vuelo 513 de la aerolínea Santiago Airlines despegó de Aquisgrán, en Alemania, con destino a Porto Alegre, Brasil. La aeronave, un Lockheed Super Constellation, llevaba a bordo 88 pasajeros y 4 tripulantes. Era un vuelo de rutina que debía atravesar el Atlántico, pero nunca llegó a su destino. Las autoridades de aviación declararon al vuelo desaparecido después que las comunicaciones se cortaran a mitad del trayecto. Y a pesar de una extensa búsqueda internacional, ni el avión ni los restos de sus ocupantes fueron encontrados. Con el tiempo el caso se convirtió en un misterio más sin resolver de la aviación. Sin embargo, 35 años después, el 12 de octubre de 1989, ocurrió algo que sacudió el mundo y se desató una ola de teorías aterradoras. A las 10:47 am de un día despejado, los radares del aeropuerto de Porto Alegre detectaron una señal inusual. Un avión sin identificar apareció súbitamente en el espacio aéreo cercano, viajando a una velocidad de crucero. Los controladores intentaron comunicarse con la aeronave, pero no obtuvieron respuesta. La torre de control activó los protocolos de emergencia y un equipo de respuesta fue enviado a las pistas para preparar un aterrizaje inesperado. Los controladores observaron cómo un avión antiguo, modelo Lockheed Super Constellation, descendía en una maniobra impecable. Las miradas se cruzaron en la torre. Este tipo de aeronave no había estado en uso durante décadas. Cuando el avión estuvo en la pista, los mecánicos y el personal de tierra se acercaron lentamente. La pintura en el fuselaje estaba como nueva. Se podía leer claramente Santiago Airlines. El número de vuelo 513 estaba claramente inscrito en el costado. Los empleados incrédulos verificaron los registros y confirmaron que el vuelo 513 había desaparecido en 1954. Pero lo que descubrieron dentro de la aeronave fue mucho más aterrador. Al abrir la puerta de la cabina, un hedor penetrante escapó al exterior. La temperatura dentro del avión era anormalmente fría y la iluminación de emergencia parpadeaba débilmente, como si hubieran estado encendidas durante años. Lo primero que encontraron fueron los restos de los pasajeros. Todos estaban esqueléticos, sentados en sus asientos, con los cinturones de seguridad abrochados. Parecían haber muerto súbitamente, pero sus poses eran inquietantemente normales, como si hubiesen estado esperando el aterrizaje. En la cabina de mando, la escena era aún más extraña. El capitán de vuelo, Miguel Vázquez, estaba sentado en su silla, con las manos firmemente sujetando los controles y una expresión inexplicablemente tranquila. Los instrumentos del avión mostraban lecturas funcionales, como si el vuelo hubiese continuado sin interrupción durante 35 años. Los investigadores quedaron paralizados. No había evidencia de despresurización o ningún fallo catastrófico que explicara la muerte de los pasajeros y la tripulación. Además, los motores del avión estaban en perfecto estado y la aeronave había aterrizado con una precisión inexplicable para un avión sin piloto. Al revisar el cuaderno de bitácora de la cabina,
encontraron que las últimas entradas databan el 4 de octubre de 1954, el día de la desaparición. La última anotación decía: entramos en unas densas nubes blancas. Todo está tranquilo, pero el equipo de navegación está actuando de manera rara. Perdimos contacto con la torre. Continuaremos rumbo sur, esperando que las señales regresen. No hubo más registros después de esa línea. La noticia del aterrizaje del 513 se filtró rápidamente a los medios, causando una tormenta de teorías y especulaciones. Algunos decían que el avión había entrado en un portal temporal, una brecha en el tiempo y el espacio que le habían mantenido en un limbo durante 35 años. Otros afirmaban que era el resultado de un experimento secreto relacionado con los viajes interdimensionales. Sin embargo, pocos días después, las autoridades brasileñas tomaron el control de la investigación y toda información sobre el avión fue clasificada. El avión fue retirado de la pista y llevado a una ubicación desconocida. Los cuerpos de los pasajeros y la tripulación nunca fueron entregados a sus familias. Y la declaración oficial solo menciona un incidente sin anomalías significativas. El personal del aeropuerto fue advertido de no hablar del tema. Sin embargo, algunos testigos aseguraron que mientras el avión era remolcado, podían escuchar ruidos extraños que provenían del interior, como si alguien o algo todavía estuviera moviéndose ahí dentro. A pesar de los esfuerzos por silenciar el incidente, el caso del vuelo 513 sigue siendo discutido entre expertos en fenómenos paranormales y teóricos de la conspiración. Una teoría popular sugiere que el avión fue atrapado en un vórtice temporal, una anomalía rara que ocurre en ciertas condiciones atmosféricas. Otras hipótesis más aterradoras implican que el avión pudo haber sido tomado por una entidad desconocida, algo que utilizó a los pasajeros como herramientas para su retorno al mundo físico. La pregunta que más inquieta no es si el avión regresó, sino qué habrá traído consigo. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.